Apunten. Funciones generales de un profeta. A ver. Funciones generales de un profeta. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Son 4 funciones que el profeta de Dios hace. Amén. Son 4 funciones que el profeta de Dios hace, según la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta destruye lo que Dios quiere que sea destruido. Pregunta, ¿qué es aquello que Dios quiere que sea destruido de tu vida? Díganme. ¿El pecado? ¿Qué más? La maldad. ¿Qué más? La tristeza. Bueno. ¿Hay algo? El amor. Ya. ¿Qué más? Esquemas mentales. Ya. ¿Qué más? Pensamientos. Ya. Pensamientos, argumentos. Ya. ¿Qué más? Corazón. Carnalidad. Mundanalidad. Amén. La Biblia dice que, En pocas palabras, a tu viejo hombre. exacto, Dios quiere de que tú mueras. Amén. Dios quiere que tu carne muera. Porque un reino, amén, un reino no puede establecerse sobre otro reino si aún el otro esté de pie. Si tú quieres que el reino de Dios se establezca en tu vida, tiene que desaparecer el reino carnal, animal y diabólico de tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne por las del Espíritu. Amén. Por la de las carnes por la del Espíritu. Amén. Entonces, los profetas liberan, la primera función es, los profetas liberan ministerios. ¿Qué hacen los profetas? Liberan ministerios. Liberan ministerios. Esa es una, puede ser pregunta de examen, ¿no? Los profetas liberan ministerios. Amén. Entonces, el Señor va a utilizar profetas para enviar ministerios, pero también va a liberar ministerios. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que está bajo un yugo de esclavitud, de legalismo, de religiosidad, amén, que están atados a una tradición y que tienen llamado profético. Pero ¿qué hace el profeta? Los identifica y los libera. ¿Qué hace el profeta? Amén. Los identifica y los libera. Y muchos de nosotros hemos sido eso. Amén. Muchos de nosotros hemos estado cautivos, hemos estado bajo un yugo de esclavitud, hemos estado bajo un tradicionalismo, no sé, y tú no sabías que tenías un llamado. Yo al menos yo no sabía eso. Dígame, pastor. Yo me acuerdo que yo me iba a la alianza y luego que gente se retiraban de ahí. O sea, había como 1500 y vi que se retiraban. Porque allá no hay nada del espíritu. Exacto, porque no hay el lenguaje. Amén. Y como de alguna u otra forma no había ese alimento que hace el Espíritu Santo, los llevaba a otro lugar para que reciban. Varios, sí, yo conozco, yo sé. Entonces, los profetas disfrutan liberar y ver ministerios liberados. A los profetas les encanta ver a las personas activadas y liberadas en el destino que Dios les dio. Qué hermoso es eso. Cuando tú ves realmente que por ejemplo, en una oportunidad yo fui a una iglesia rígida, donde no crean en los dones del Espíritu Santo, nada. Y yo fui, y el pastor que está en la presencia de Dios me invitó, y me dijo, mira, que hay un trabajo fuerte, y acá no creen en liberación, acá no creen en sanidad, ni liberación, ni milagro, ni nada. Acá vamos a instalar el reino de Dios. Esa gente, nada, estaban pero así. El pastor, todos estaban así. Nada. Es que, ¿entienden?
fuimos bajo el poder de Dios, me acuerdo que yo estaba dando la enseñanza solamente dando la enseñanza, y cuando en uno cayó endemoniado, otro cayó endemoniado, otro cayó endemoniado, otro por la palabra. Y comenzó Dios a liberar a 40 personas en ese lugar. Amén. Luego de esa liberación por la palabra, que yo ni siquiera estaba, yo dije, ¿qué es esto? Era el poder de la palabra, vino lo que es la liberación, la activación. La gente comenzó a recibir poder de Dios, y ahí que no creen hablar en lenguas, sino lo bautizó en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Una chica comenzó a ver visiones, otro comenzó a interpretar y la gente comenzó a fluir bajo el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Dios trajo ¿qué? Su reino. Amén. Y yo me gozaba por eso. Amén, yo me gozaba por eso, me gozaba porque realmente el reino había llegado. Entonces, cuando un profeta de Dios ve que tú aceptas tu llamado, amén, cuando realmente ve que Dios te demuestra y le revela que tú eres un vidente, y en ese momento Él te activa, porque el profeta activa, ojo, escuchen, el profeta activa. ¿Qué significa eso? Que si en ese momento tú no estás viendo visiones, pero el profeta ve que tú eres un vidente y te activa, desde ese momento tú comienzas a ver. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Qué pasó con el criado de Eliseo? Él caminaba con un profeta, ¿verdad? Él caminaba con un profeta, pero sin embargo, ¿qué faltaba? Que tan solamente el profeta diera la orden para que sus ojos fueran abiertos. Amén. Amén. Una vez que sus ojos fueron abiertos, él vio lo que el profeta también veía. Amén. O sea, si un profeta viene, y eso pasó conmigo, un profeta vino, un apóstol, profeta vino y me dijo, tú tienes un llamado de apóstol profeta, pero dice el Señor que desde hoy, y así fue, desde hoy vas a recibir visión y tú vas a ser vidente en este lugar y profeta en este lugar. Al otro día mis ojos espirituales, Dios mío, se abrieron y comencé a ver cosas fortísimas, Amén. que no se movían en mí, que no estaban en mí en ese momento, pero el profeta, ¿qué hizo? Lo activó. Por eso si hay un profeta de Dios y un profeta te dice, guiado por Dios, amén, escuchen, guiado por Dios, que tú tienes un oído espiritual. Yo he visto gente que de alguna u otra manera no oía nada y de repente viene un profeta y le decía, hoy en esta hora, y de repente la persona comenzó a oír la voz audible de Dios, comenzó a oír los ángeles, porque en ese momento era activado. O de repente el olfato espiritual, o el oído espiritual, o el tacto espiritual, o de repente el gusto espiritual, o lo que Dios en ese momento quiere activar. Lo importante es que el profeta le gusta ver que los planes y propósitos de Dios se cumplan en la vida de las personas. Qué tremendo es cuando realmente tú le dices a una persona, dice el Señor que vas a ser un pastor, y luego pasa el tiempo y tú lo ves pastoreando en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué tremendo que tú le digas a esa persona, ¿sabes qué? Dios me dice que tú vas a ir a tal lugar y va a pasar esto contigo, y luego lo que Dios dijo a través de su vida se cumpla. Y qué tremendo que se cumpla. Tú te gozas en el espíritu y dices, wow, realmente qué hermoso. Eso es lo que pasa cuando eres realmente un profeta de Dios. Amén. Recuerden que los planes y propósitos de Dios son su pasión. Entonces, y otra cosa más, a los profetas no les gusta ver que se libera a las personas equivocadas, a la gente que no tiene madurez. Cuidado con eso. No pondrá las manos a la ligera, dice la Biblia. Amén. Porque si tú vas a agarrar y vas a activar a una persona que no tiene madurez y lo vas a constituir o lo vas a llamar en un llamado que aún no es el tiempo, vas a que un monstruo. Santo Dios me libre. ¿Me están entendiendo? Sí, señor. Pasa que un monstruo, pero eso a cualquiera no. Ustedes, que la mayoría son pastores, cualquiera no, que yo tengo un llamado pastoral, apostólico, vaya a limpiar los baños primero. Vaya a limpiar los baños. Vaya a limpiar las mesas primero. Vaya a lavar los pies de los siervos de Dios y luego hablamos del llamado. Amén. Porque todo comienza como por el servicio. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos años tuvo que servir, cómo se llama Eliseo a Elías? 38 años para que reciba el manto. ¿Me están comprendiendo? Amén. O sea, nosotros muchas veces queremos ya, pero tiene que costar. Amén. Servicio. Cuidado. Ahora, el ministerio de los profetas es orar e imponer las manos en aquellos que han sido separados para un ministerio en especial. ¿Qué dice en Hechos 13:2? ¿Qué dice la Biblia? Nosotros estamos bajo un modelo de la iglesia de Antioquía. Profetas y maestros. Hechos 13:2.
Hechos 13:2. Llámalo, por favor. Amén. 13:2, ¿no? Sí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Amén. Ellos le impusieron las manos, los apóstoles impusieron las manos, pero los profetas liberaron los dones. Escúchenme, los profetas liberan dones. ¿Qué significa eso? Que hay potencial en ti. Amén, hay potencial en ti. Pero lo que hace el profeta es liberar específicamente el don de sanidad en una persona. ¿Me estás escuchando? Activa visiones, activa prosperidad, multiplicación. Eso es lo que activa un profeta en un creyente, en un siervo de Dios. Profecía también activa. Interpretación de lengua. ¿Me están entendiendo? Pero ya saben qué responder en el examen, ¿verdad? Los profetas hacen más que profetizar. Más que profetizar, hay gente que alguna vez piensa que los profetas solamente profetizan. No, también los profetas oran. ¿Qué más hacen? Interceden, disciernen, lloramos, adoran, cantan, declaran, anuncian, pronuncian, aconsejan, preparan, cierran, se reúnen. Amén. Se paran en la brecha. Miren todo lo que hace el profeta. El profeta también tiene visiones, también danza, también suelta, también evangeliza, también desafía, perfecciona, equipa, ordena y anima. O sea, hay muchas cosas que no tenemos que entender que hace el profeta de Dios. Hay mucha gente que solamente piensa que el profeta está como la antigua, profetizando. No, también el profeta también puede evangelizar. Amén. Es más, el profeta debe evangelizar, ganar más para Cristo. Amén. El profeta también puede enseñar la palabra. Sí, Señor. Amén. No, yo soy profeta, yo no enseño, perdón. No, Elías enseñaba, Samuel enseñaba y era profeta, pero también impartía la palabra. Amén. Amén. También salía la palabra. Judas y Silas eran profetas y también impartían la palabra. Entonces, ellos también, Pablo tenía manto profético, porque Pablo no era apóstol profeta. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Ahora alguien dígame. Dice que era predicador, apóstol y Maestro. maestro. Pablo no era profeta, Pablo tenía un manto profético. Pero Pablo era apóstol, como dice el pastor, apóstol, maestro y predicador. Ese era su ministerio de Pablo. Y el ministerio del apóstol Juan, apóstol profeta. Amén. Y de Mateo, fácil, ¿ah? Si no hay los bajos. Apóstol, Mateo. ¿Apóstol qué? ¿Qué hacía Mateo? ¿Qué era Mateo? Era un, No, maestro, no. Mateo fue un publicano. Sí, pero ¿qué era? ¿Cuál era su ministerio? ¿A qué lo llamó Dios? ¿Pedro qué era? ¿Cuál era su ministerio de Pedro? Pescador. Sí, pero ¿cuál era su ministerio? Apóstol evangelista. Mateo era apóstol evangelista. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, quiero que comprendan de que el Espíritu Santo de Dios siempre va a trabajar, y más adelante vamos a ver eso, con un apóstol. Donde hay un apóstol, siempre va a haber profetas. El apóstol siempre se va a rodear de profetas. Amén. Amén. Tú tienes un llamado apóstol, tu iglesia se va a llenar de profetas. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Por qué? Por causa de la unción. ¿Por qué? Porque el apóstol amalgama los 5 ministerios. Amén. Y el profeta puede trabajar con un apóstol, cosa que muchas veces el maestro con el pastor, con un profeta, no pueden muchas veces. ¿Me estás entendiendo? Amén. ¿Por causa de qué? De que de alguna otra manera el maestro es un poco más rígido de la palabra y piensa que las revelaciones o las que tiene el profeta son estrambóticas. Y de alguna otra manera, algunas experiencias que tiene el profeta, como que no le cuadra, ¿verdad? Como que no, que uy, el hermano está soñando cada rato, ¿no? Entonces, no hay algo, pero el apóstol sí entiende. Amén. El apóstol sí comprende y puede ayudar a los 5 a que desarrollen. Ahora,
Algunos profetas también son escribas. ¿Qué significa eso? Que Dios les da revelaciones y las escribe, ¿no? Anotaciones. Amén. Claro, yo he escrito libros, oren por mí. Bueno, yo me recuperé mis libros. Entonces, escriben sus sueños, escriben sus visiones, escriben palabras proféticas y perspectivas. Tienen un diario donde escriben todo. Yo tengo mi diario espiritual, de donde están todas mis experiencias espirituales con el Espíritu Santo. Yo escribo todo lo que Él me dice, todo lo escribo, todo. Las visiones, los sueños, revelaciones, todo lo escribo, todo. No dejo nada. ¿Ven? Entonces, Mateo 23:34, ¿qué dice? A ver, Mateo 23:34. Amén. ¿Qué dice? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Días ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. No, Mateo 23:34. Ah, 34. ¿A dónde nos mandaste tú? 34, amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. No, 23, 34. 23, 34. 23, 34. Sí. Amén. Amén. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, Ajá. y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. Entonces Dios en este tiempo, ¿qué va a levantar? Escribas. Hay escribas proféticos. Hay poetas que son profetas. Hay pintores que son profetas. Que mientras están bajo unción, ellos están dibujando y están viendo visión y están dibujando bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Sí, claro. ¿Me están comprendiendo? Entonces, son escribas, son gente que se dedican a escribir inspirada por el Espíritu Santo. Y son gente que ahora que hay internet, ahora que hay video, son gente que siempre están dando palabra. Amén. Son ¿cómo se llama? Siempre están grabando de repente un audio, un video, una palabra impresa, o utilizando cualquier medio con tal de poder llevar la palabra. Amén. Ese es un escriba profético, que siempre de alguna u otra manera está dando un mensaje. Tú siempre lo ves en internet, hay un video dando una palabra, o un escrito, todos los días dando una palabra, un escrito, algo. ¿Por qué? Porque ese es el fluir que Dios le ha dado a esa persona. Siempre están registrando absolutamente todo lo que hace. Amén. Ellos, los profetas escribas, son, por ejemplo, son como lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel, ¿qué hacía? Escribía. Daniel, escribe lo que ves. Juan, escribe lo que ves, escribe lo que ves. Y registraban todo, porque si no, no tendríamos ahorita escritos, ¿verdad? No tendríamos información. Es igual también. El escriba profético está en un servicio y el Señor le habla audiblemente y ellos están con su cuaderno, están escribiendo. Siempre lo vas a hacer con un cuaderno, escribiendo. La señal de un escriba profético es que está con un cuaderno, siempre, en cualquier lugar, siempre, esperando que Dios le hable y el Espíritu Santo le está dando indicaciones. Le está dando una enseñanza, una prédica, le está dando una revelación, una palabra para alguien y siempre está escribiendo. Esa es una señal que una persona es un escriba profético. Apóstol, ¿hay escriba profético entre nosotros? Sí, sí hay. Amén. Sí hay escriba profético entre ustedes. ¿Ah? Entonces, músicos profetas. Eso ya lo saben porque hemos visto, ¿no? La mayoría, por ejemplo, Jairo es profeta salmista, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Exxon también es salmista, ¿verdad? Ahí también eso también tiene los salmísticos. Yo también tengo los salmísticos. ¿Me están escuchando? Somos músicos proféticos, pero que necesitamos que perfeccionar. Él también tiene. Él también tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se necesita perfeccionarse. ¿Cómo? Adentrándose aún más en el mover profético. Amén. Entonces, es tremendo. Nosotros necesitamos músicos proféticos. Amén. Que liberen el sonido del cielo en la tierra. Amén. Que liberen el sonido del cielo en la tierra. Yo les digo una cosa.
Muchas veces cuando el Señor me llevaba, o no me llevaba, sino he escuchado, o abierto mi oído, yo he escuchado adoraciones que cantan aquí en la tierra, allá arriba. Amén. Entonces yo pude entender que ese músico, o ese siervo de Dios, oyó y lo transmitió aquí en la tierra esa canción. Por esa canción que dice Daniel Montero, poderoso en majestad y reino. Esa canción, yo la canto, poderoso. Acá la cantamos así, ¿verdad? Allá la cantan millones de ángeles adorando de esa manera, pero un coro extraordinario. Cuando yo escuché eso, dije, ¿y esa canción? Y le dije, quiero retener esa canción. Cuando llegué regresé, escuché y dije, ese es. Él escuchó del cielo y lo transmitió acá. También escuchas voces de salmistas, claro. No sé si ángeles, canciones que no existen. Claro. Sus voces son increíbles. Claro. Increíbles, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque ellos están transmitiendo el sonido del cielo a la tierra. Increíbles. Amén. Las voces. Hay sonidos angelicales. Amén. Hay sonidos angelicales que, si tú estás abierto al Espíritu, vas a escucharlo. Y muchas veces, a mí me ha pasado. Yo cuando tenía mi teclado, que ya, ¿dónde estará? Estaba tocando mi teclado, ¿verdad? Estaba tocando mi teclado y de repente venían melodías a mi espíritu y los ángeles cantaban juntamente conmigo. ¿Me están escuchando? O tocaba mi guitarra, estaba tocando mi guitarra y de repente escuchaban coros que estaban cantando juntamente conmigo. ¿Por qué? Por causa del mover profético. ¿Amén? Sigamos. ¿Están aprendiendo? Amén. Entonces, Primera de Crónicas 25.1, para tener asidero bíblico. 25.1, son profetas. Amén. Y profetas músicos. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Enán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas. Escuchen, tú puedes profetizar con tu instrumento musical. Por eso, si eres un profeta, debes de aprender un instrumento musical para que se libere el mover profético en tu vida. Amén. A Jairo, un profeta, le dijo, ¿y dónde está tu arpa? Le dijo, si tú eres un salmista, tú tienes que tener tu arpa, aprende la guitarra, aprende el teclado, para que fluya Dios, le dijo. Y me acuerdo que el profeta le dijo, ¿no? Tú tienes eso, pero necesitas cómo, estás dependiendo. No. David, ¿qué hacía? David tenía su arpa, la lira, y fluía lo profético. Amén. Entonces, si tú tienes un llamado de salmista profético o profeta, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar un instrumento musical para que se desarrolle. ¿Me estás entendiendo? Amén. Ahora, Hernán era el vidente del rey David. Dentro de lo que es el mover profético, dentro de lo que es la música profética, se va a activar las visiones. Amén. Cuando un profeta está tocando el instrumento musical, se forma la atmósfera profética. En ese momento, si el profeta tiene el don, amén, por decirlo de otra manera, el don para poder ver, en ese instante va a poder ver el mundo espiritual. ¿Me están entendiendo? El mundo espiritual, o va a fluir más que todo el mundo espiritual. Por ejemplo, Marcos Barrientos, que ahora es pastor, ¿verdad? Él es un salmista profeta, pero también es vidente. Amén. Porque él cuando estaba adorando, él profetizaba y comenzaba a fluir bajo el don de palabra de ciencia. Cristín de Clario también. ¿Me están comprendiendo? Ya el que se fue Julio Melgar también. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero el problema fue de que no adentraron aún más al mover profético, porque muchas cosas, ¿verdad? Y se quedaron. Por ejemplo, Daniel Montero también tiene, pero ahorita él es pastor, ya no está cantando, él es ahorita pastor de la iglesia. ¿Entiendes? Pero sin embargo él tiene ese mover. Por ejemplo, Barak o Oasis también tiene, ellos también tienen. Se siente que tienen eso, pero necesitan desarrollarlo. Sigo. Profetas cantores. Entonces, ¿qué significa eso? Pónganse a pensar en esta similitud entre el Señor Jesucristo, entre
El Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a cantarle con su vida, escuchen, con su vida a Israel como una canción. Él cantó una endecha, una canción lúgubre. Pero Jesús cantó una canción de bodas. ¿Me están entendiendo? Juan el Bautista vino a ¿qué? A decirle que se arrepientan, ¿verdad? A decirle que se arrepientan, generación de serpientes, de víbora. De esa manera, él bajo el mover profético, su vida era como un canto. Pero el Señor Jesucristo vino a decir, el esposo está aquí, ¿verdad? El esposo está aquí, la boda está aquí. Aquí estoy yo, decía el Señor, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación llegaron. Pero no hubo respuesta, porque para una canción que tiene que haber una respuesta. Pero Israel no respondió, no reconoció a Juan, no lo reconoció a Juan y no reconoció a Jesucristo. Ahora la pregunta es, escuchen por favor, si han entendido esto, si cada profeta tiene una canción, ¿tú puedes escuchar cuál es la canción que el Señor te ha dado para tu vida? Puedes escuchar la canción que el Señor te ha dado para tu vida. ¿Qué es lo que tú emanas en tu vida? ¿Es una canción de tristeza? ¿Una canción de alegría? ¿Una canción de avivamiento? ¿Qué es lo que transmite tu espíritu? ¿Qué están tocando y cantando los profetas en estos tiempos? ¿Qué están tocando y cantando los profetas de Perú, para Perú? Piensen. ¿Qué es lo que están cantando, tocando los profetas de Perú en el mover profético? Piensen, mediten, ¿qué está tocando? ¿Qué están cantando los profetas de Perú ahora? ¿Qué es lo que tú das? ¿Qué es lo que tú transmites? Cada vez que abres tu boca y hablas de tus autoridades y hablas de Perú, ¿qué hablas de Perú? ¿Qué transmites? ¿Lo bendices? ¿Bendices a Perú? ¿Bendices? ¿O tu canto es lúgubre, es de tristeza, es de amargura? Ten cuidado que tu boca tiene poder. Otro, profetas que danzan. Escuchen, cuando un profeta danza, no es común la danza de un profeta. Esa danza tiene un efecto en el mundo espiritual. ¿Me están entendiendo? Amén. Apóstol, ¿qué? O sea, que cada vez que un profeta danza. No. No, escúchenme. Guiado por el Espíritu Santo. Amén. Porque una cosa que ahorita nos pongamos a danzar el poderoso de Israel y danzamos, no. Otra cosa que el Espíritu Santo de Dios te tome y tú comiences a danzar en el Espíritu y eso tiene efecto preponderante en el mundo espiritual. Amén. 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 María, Éxodo 15:20. David, ¿verdad? También, David danzó. David danzó, Éxodo 15:20, ¿qué dice? Léanlo, por favor. Amén. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ella tomó el pandero y las mujeres salieron tras ella. ¿Qué transmitió bajo su danza? Aviva, alegría, jolgorio. Amén. Ella transmitió, ella danzó, tomó el pandero y su danza trajo alegría, jolgorio en las mujeres. David dice que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Qué trajo la danza de David a Jerusalén? ¿Por qué David danzó? ¿Qué estaba trayendo David a Jerusalén? ¿El arca? La presencia. La presencia misma de Dios. Amén. ¿Qué estaba trayendo? ¿Por qué David estaba trayendo? ¿Qué trajo la danza de David? Trajo presencia, trajo gloria. Amén. Trajo mover de Dios al centro de todo, a Jerusalén. Porque el arca había sido
sacada. Estaba en Obed-Edom. ¿Por cuántos meses? 3 meses, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? La trajo. La primera murió uno, ¿verdad? Porque tocó el arca, ¿verdad? Y no podía tocarlo nadie el arca. Él vio que el arca se caía y tocó el arca y murió, ¿verdad? David hizo endecha, le pidió perdón a Dios y luego nuevamente volvió, pero esta vez bajo el orden de Dios. Los levitas eran los que tenían que llevar el arca. Amén. En el hombro, el arca. Y de esa manera ya nadie murió. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cómo funcionan los profetas con otros dones del ministerio? O sea, ¿cómo funciona el profeta que trabaje con un pastor, con un apóstol, con un maestro, con un evangelista? Amén. 1 Samuel 3:1. Ya lo dije, ¿no? Que los profetas a veces chocan con los pastores. Yo he visto eso. El dolor de cabeza. Si el pastor no ve visiones, si el pastor no entiende el modelo profético, prepárate para tu dolor de cabeza, porque te va a tener ahí y te va a decir, ¿sabe qué? Que tenía este sueño, esta revelación que no entiendo, que dígame. El pastor va a decir, ¿sabe qué, Señor? Llévatelo, no sé qué. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. A mí me pasó. El pastor ya no sabía qué hacer conmigo ya. No sabía ya. Adelante, adelante. Los profetas a veces Los profetas a veces chocan con los pastores. Amén. A algunos pastores les resulta difícil tratar con los profetas. Pero hay algo que tienes que entender. Que los pastores necesitan ser proféticos. No necesariamente profetas, pero sí proféticos. ¿Qué significa eso? Entenderte. Tiene que tomar la dedicación de qué? De estudiar. Amén. De estudiar. ¿Sabe qué? Mi oveja tiene don de ciencia, yo no tengo, ¿qué es? Pero al menos investigar. Para poder comprenderlo. Amén. Entender. Visión. Yo no veo nada, no entiendo qué es visión y sé cómo es. Pero es bíblico. Entonces, Señor, ayúdame para poder guiar al pueblo. Amén. Para poder guiar al pueblo, ¿no? Que ¿sabe qué? Que Dios me revela esto. ¿Cómo Dios te revela? ¿Cómo Dios te muestra ese don de ciencia? Yo no sé cómo es don de ciencia, hijo. No sé cómo ayudarte, pero bíblicamente te puedo dar pautas. Al menos la oveja va a saber que su pastor lo está ayudando y está creyendo en él. Y lo está ayudando a crecer. Pero si yo voy donde mi pastor y yo le digo, pastor, ni sé cómo será eso. De repente estás endemoniado. Estás poseído, estás endemoniado. Amén. Entonces va a tocar. Muchas veces va a pasar eso. Y por eso que muchos profetas son golpeados. Muchos profetas son incomprendidos, no son valorados. ¿Por qué? Y son tremendos ministerios. Yo he escuchado a gente que llorando me dicen, mi pastor no me entiende. Yo soñé con esto, soñé con una oportunidad con un empresario, soñé, me dijo, yo soñé con esto, yo le dije, pero tu sueño es claro, esto está... y me dijo, pues es verdad, yo le conté a mi pastor y mi pastor me dijo que yo estaba loco. Yo dije, no, pero ahí Dios te está revelando la condición, te está mostrando esto y esto y esto y esto, y me dijo, apóstol, es verdad, me dijo, cuánto tiempo que esperé respuesta de Dios y tan solamente, lo que pasa, le dije, lo que pasa es de que el pastor, ¿no? Con sumo respeto a los pastores, muchas veces estamos unidos a la palabra. Es buena la palabra, el logos es bueno, pero también está el rema. Y más si tienes gente profética, tienes que especializarte en darle el alimento correcto, porque va a haber choque. Amén. Ahora, a los pastores controladores no les gustan los profetas, porque el control y la dominación son una forma de hechicería y los profetas pueden sospecharlo. Ay, ay, ay. ¿Qué significa eso? Amén. ¿Qué significa eso? No, ¿sabes qué? ¿Tú has visto algo? No, primero que Dios me lo muestra a mí y después yo te voy a creer a ti. Si Dios no me habla a mí, tú no fluyes. Yo acá soy la cabeza y acá yo fluyo y nadie más fluye, por si acaso. ¿Me están entendiendo? Pero si el pastor no tiene el don,
Yo no voy a obligar al Espíritu Santo a que me hable. ¿Me están entendiendo? No, tú dices que Dios te habla, pero si yo soy la cabeza, a mí me tiene que mostrar. Que me lo muestre a mí, que Dios me revele. Pero pastor, Dios me ha mostrado esto, he soñado esto, he revelado esto. Bueno, entonces yo también tengo que soñar lo mismo. Y hay algunos que se cierran, y hay mucha gente que sale herida. Le digo así, con dolor en mi corazón, que gente que sale herida y dice, ¿sabe qué? No me entienden en mi iglesia. No me valoran en mi iglesia. En lugar de ayudarme, me empequeñece, me siento mal, me siento ridiculizado. Desde el altar me dicen que yo soy un loco, que soy un chamán, un brujo, que no sirvo. Y la gente se lastima. Se van, pues, claro. Amén, se van. Amén. Se pueden ir al mundo También, claro. También. Se van. Y lo peor de todo es que si una secta los atrapa. Ojo. Entonces, cuando una iglesia o denominación pierde sus profetas, o se marchan, los expulsos los detienen, va a comenzar a declinar espiritualmente. ¿Por qué? Porque el profeta es, ¿qué cosa? La defensa. El profeta siempre está intercediendo. El profeta es el que está siendo vallado. El profeta es el que tiene manto de protección. El profeta, aunque no lo quiere, el Señor lo lleva a interceder. Es más, el profeta es el que cubre a un pastor. Un pastor profético. Un pastor que no tiene lo profético no puede cubrir a un profeta. No puede. Es por eso que luego comienza a ver qué cosa. Problema. ¿Por qué? Porque el profeta comienza a crecer y puede pasar al pastor y ahí comienza la división. ¿Qué hace el Señor entonces? Una de dos. El pastor se alinea o el Señor saca a ese profeta de ese lugar para que no acontezca división en esa iglesia. Por eso es lo que pasó, lo que tú contaste, pastor. ¿Me estás entendiendo? Porque tú no vas a ser mayor que la cabeza. No puedes ser mayor que la cabeza. Dios no va a respaldar eso. Entonces, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Amén. Entonces, ¿han visto? El profeta con el pastor deben trabajar al unísono. ¿Y cuál es la clave? Que tú tienes que ser un pastor profético. Amén. Un pastor profético. Especialízate. Por eso están las escuelas proféticas. Amén. Especialízate en lo profético. Trata de alimentarte de lo profético. Como dijo Jorge, en estos tiempos lo profético está prácticamente muy en desuso. La gente está muy desinformada. Pero en estos momentos Dios está levantando gente especializada por el Espíritu para entrenar a los santos. ¿Y los pastores qué tienen que hacer? Aprovechar. ¿Sabe qué? Mira, en mi iglesia hay gente que tiene llamado profético. Pueden ir a la escuela, que vengan. Esto no es una iglesia. Que vengan, que se alimenten, crezcan. Amén. Y se especialicen. Pero tú también ven. Yo le digo al pastor, tú también ven. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a crecer y tú te vas a quedar en el mismo estado. Tú debes de venir para que también tú recibas y comiences a los dos a crecer realmente. Profetas y apóstoles. Como lo dije en un principio, a los profetas les gusta estar con los apóstoles y a los profetas les gusta estar con los profetas. Amén. Entonces, siempre cuando hay un mover profético o un mover apostólico, siempre van a haber apóstoles de por medio, edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Los dos siempre van a trabajar de la mano. David siempre trabajaba con profetas. El rey David siempre trabajaba con profetas. Saúl no. Incluso hasta Samuel lo desechó. No, Saúl no. Pero David siempre trabajaba con quienes, rodeado de profetas. Venían, tráigame el Urim y Tumim. Iban de los sacerdotes, pregúntenle a Dios, pregúntenle por mí. Y se rodeaba. Él constituyó, cuando ya levantó el tabernáculo de David, constituyó profetas y videntes para oír la voz de Dios, porque él quería oír a papá. A pesar que él era profeta también, ¿no? Porque David era profeta. ¿Amén? O sea, tú puedes ser profeta, pero también vas a querer la compañía de otros profetas. Para que pueda ser pulido tu don. Amén. Para que puedas desarrollar tu don. Por el hecho que yo sea profeta, no necesito otro profeta. Claro que sí, se necesita.
Porque a uno es dado una revelación, a otro una porción, otra porción. Yo no lo voy a saber todo. De repente tú una visión no la entiendes. De repente Luis dice, apóstol, esto es lo que Dios me dice que significa tu sueño. Esto significa tu visión. ¡Wow! Dios mío, ¿verdad? ¿Me están comprendiendo? Nos edificamos. Los profetas deben ser apostólicos y los apóstoles deben ser proféticos. ¿Qué significa eso? Que el profeta debe entender la visión del apóstol. El apóstol viaja. ¿El apóstol qué hace? El apóstol viaja, abre obra. ¿Y qué va a hacer? ¿Sabe qué? Me voy a Brasil. No, tengo que ir a Brasil a abrir una iglesia. Tengo que ir a Panamá a abrir una iglesia, ¿verdad? Un equipo apostólico. Entonces el profeta dice, ¿sabe qué? Voy contigo a establecer esa obra en el nombre de Jesús. ¿Me están entendiendo? Eso es un equipo que trabaja de esa manera. Y el profeta debe ser apostólico y el apóstol debe ser profético. Claro, el apóstol sí va a comprender, pero hay apóstoles que no son profetas. Y ese es el problema. Hay apóstoles que son excelentes pastores. Amén. Son excelentes maestros o evangelistas, pero no te van a entender en lo profético. Fluyen en lo profético, pueden fluir en lo profético, pero no la dimensión de un profeta. Y ahí es el problema. Ahí va a ser el problema, porque a uno no te va a entender, pero no te va a comprender. Tú vas a ver, es un apóstol, pero no te va a entender. Pero qué hermoso es que encuentres un apóstol profeta y que tú tengas un llamado profético. Te va a comprender porque hablan el mismo lenguaje. Pero si es un apóstol maestro, pues prepárate, pues. A la palabra. ¿Me entiendes? Te va a guiar a la palabra, claro, te va a guiar a la palabra, pero tú vas a querer hablar el mismo lenguaje, la misma esencia, no lo vas a entender. No están en el mismo espíritu. No es que no esté en el mismo espíritu, sino no están En la misma sintonía. por decirlo de esta forma, no se van a comprender. En la misma línea. En la ¿Entiendes? misma sintonía. Entonces, sintonía o línea igual. Tú tienes que comprender eso. ¿Amén? Tienes que comprender eso. Sigo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo o no? Ah. Entonces, los profetas deben ser apostólicos y los apóstoles deben ser proféticos. Amén. Los apóstoles deben ser proféticos. ¿Qué dice Lucas 11:49? ¿11? 11:49, sí. Lucas 11:49. Amén. ¿Qué dice? Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré a profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. ¿Amén? En esos tiempos, ahí dice, les enviaré profetas y apóstoles, en estos tiempos. ¿Amén? Entonces Dios está enviando y va a seguir enviando profetas y apóstoles. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Pero que tengan mentalidad de reino. Que te comprenda, que te entienda. Dice Señor, levanta profetas y apóstoles, pero que entiendan lo que yo porto. Los apóstoles y los profetas trabajan juntos, como lo hemos visto. Se complementan y equilibran mutuamente. Los apóstoles, escuchen, tienden a lidiar con la estructura y el orden. ¿Qué hacen los apóstoles? Ponen estructura y orden en la casa apostólica. ¿Amén? ¿Qué hace el apóstol? Estructura y orden. Pero los profetas, amén, son más espontáneos. Los apóstoles pueden volverse muy rígidos, demasiado rígidos, y necesitan a los profetas para que sean un poco flexibles al momento. ¿Me están entendiendo? Necesitan moverse al profeta, o sea, como que de alguna u otra manera el profeta le va a hacer entender el modelo, amén, de Dios, y para que el pueblo pueda comprenderlo, para que el pueblo pueda entender lo que Dios le quiere transmitir, lo que Dios quiere decirle a la iglesia del Señor en este tiempo. Los profetas necesitan el orden y la escritura del apóstol.
¿Por qué? Porque el profeta, por lo mismo, que si no tiene una guianza, se vuelve a volver un almático. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa almático? Que de alguna otra manera, como todo lo percibe, escúcheme, como todo lo percibe, todo lo recepciona, todo lo da, si no hay una persona que lo guíe, pues vas a acabar mal. ¿Por qué es la escuela profética? Para entrenar. Para entrenar y también para alinearte. Amén, para alinearte, para decir, no, ¿sabes qué? No puedes profetizar eso. No, pero es que yo tengo que profetizar. Un momento, pero acá hay normas, acá hay un protocolo. ¿Quién te da eso? El apóstol. ¿Entendés? Porque el apóstol que da orden y estructura en la casa apostólica. Y el profeta tiene necesidad de eso. Es como una oportunidad hace muchos años, una semana me dijeron, no vamos de esta iglesia porque usted nos está cortando las manos para ministrar. Yo le dije, pero es que si yo estoy predicando, ¿cómo ustedes van a estar ministrando? ¿Ustedes me lo ven? Es un desorden, le dije. No, pero es que el Señor, no. Entonces yo me siento y ustedes fluyan. ¿Y quién da la palabra? Acá hay un protocolo, le dije. Un protocolo profético. Y la casa de Dios se respeta. Hay normas guiados por la palabra. 1 Corintios 14 lo dice. No le gustaba. Entonces hay gente que una otra vez se lanza. No, que el profeta, el pastor está predicando y de repente comienzan a hacer un desarajuste en la casa de Dios. No. Para eso está ¿qué cosa? El orden, la doctrina. ¿Y quién te la da? El apóstol. Amén. Y hay muchos profetas que no les gusta eso. Hay muchos profetas El orden. que no les gusta eso. Amén, no les gusta eso. Sigo. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento hicieron lo que hoy consideramos apostólico. Por ejemplo, ese término apóstol tiene apóstoles, son enviados. Digamos de esta manera, para que puedan entender un poco mejor. El trabajo del enviado es establecer y edificar. Amén. Establecer y edificar. Porque el apóstol inicia y establece el nuevo territorio. Amén. El apóstol va con una visión de reino, ¿verdad? Y establece un territorio. Aquí va a haber una iglesia. Dice él, ¿no? Aquí va a haber una iglesia, acá va a haber una iglesia. Y traza el propósito bíblico y el orden en el territorio enemigo. Es decir, hay un trabajo que tiene que hacerse allí para establecer la nueva iglesia. ¿Y qué hace el profeta? El profeta lo que va a hacer es interceder, limpiar, llevar fuego, avivamiento a ese lugar. ¿Está entendiendo? Va a comenzar, a comenzar a transmitir pasión en ese lugar para que la obra de Dios permanezca. Entonces el profeta siempre va a guiar a la gente a qué cosa. El profeta siempre va a guiar a la gente a la comunión con el Espíritu Santo. El profeta siempre va a guiar a la gente a que pueda ser impartida, amén, de una pasión por Dios. Apóstol, el apóstol lo hace claro, pero el trabajo del profeta cuando trabaja con un apóstol justamente es ¿qué? Ese. Amén. El apóstol, ¿qué hace? El apóstol ve, como un león, ¿no? Va, y toma el territorio. ¿Y qué hace el profeta? Lo inflama del poder de Dios. Derrama el poder de Dios, la mete a la pequeña comunidad, a la comunión con el Espíritu Santo, los mete a ayuno, los mete a vigilia, aviva el don de Dios, activa los dones del Espíritu Santo, a la iglesia la mantiene viva, el profeta. ¿Y qué hace el apóstol? El profeta lo que hace el apóstol es poner las bases, de esta manera. Aquí se va a mover la casa de Dios, de esta forma, de esta manera, así. Pero el profeta le va a decir al apóstol, sí, pero acá también van a fluir los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Acá también va a haber, nosotros también creemos en la venida de Jesucristo, y ahí es donde los dos trabajan y establecen ¿qué cosa? La doctrina. Por eso en la Biblia dice que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los dos trabajan juntos. Porque imagínate si el apóstol solamente va y dice, no, ¿sabe qué? Ya está, llegué, y acá no se danza. Acá no se danza, acá no se habla en lengua. Esa es su doctrina de él está estableciendo doctrina. Pero de repente su esposa es una profeta, o su hijo es un profeta, y su hijo te gusta danzar.
¿Me están entendiendo? Y es el comienzo. ¿Qué tiene que haber? Orden. Entonces, ¿qué tiene que haber? Establecerse orden. Le va a decir, sí, pero la Biblia dice que no te podemos danzar, porque aquí en la palabra de Dios lo dice. Entonces va a venir el maestro, y el maestro con la palabra va a exponer que realmente sí se tiene que danzar bíblicamente. Acá sí se puede hablar en lengua, acá sí la vigencia del Espíritu Santo, y así la iglesia se desarrolla, los 5 ministerios. ¿Me están entendiendo? Sí. El apóstol necesita al profeta para que el fuego siga ardiendo en lo que se ha iniciado y establecido. ¿Sí? Necesitamos apóstoles y profetas avivados por el poder de Dios. Necesitamos intercesores. Necesitamos guerreros, guerreras, para que la obra de Dios continúe. Es por eso que, pastor, tú lo que tienes que hacer es preocuparte de darle el alimento necesario a tu gente. Amén. Darle el alimento necesario a tu gente proféticamente. ¿Para qué? Porque ellos son la defensa de la iglesia. Amén. Los profetas, los intercesores, los atalayas son la defensa de tu iglesia. Y si tú los votas, prepárate, porque luego va a venir y se va a comer todo. Amén. Santo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar y llegar a entender a tu gente. Ahora, sí. Los líderes apostólicos necesitan una fuerza profética, tanto de manera verbal como en unción, o sus iglesias carecerán del ingrediente fundamental que se necesita para mantener el impulso. ¿Qué significa eso? La pasión del Espíritu Santo. Los líderes, las columnas, ¿qué necesitan? Ser ministradas. Amén. Escuchen, pastores, ¿qué necesitan sus líderes? Ser ministrados. Dejen que vengan ministros y den una palabra al pueblo de Dios, que remuevan las aguas. No permita que haya un estancamiento. Amén. No permita que haya un estancamiento. Si tú ves que en iglesia la gente se está durmiendo, o el poder del Espíritu, invita a un profeta de Dios para que dé una palabra certera en ese pueblo y mueva ese mover en el nombre de Jesús. Amén. Mueve. Comienza a hacer eventos proféticos. Si es que tiene gente profética, invita profetas, gente profética, para que tu pueblo, amén, esa llama aumente, no que disminuya. ¿Me estás entendiendo? Si tú ves eso en tu iglesia, y tú realmente quieres que tu iglesia realmente pueda fluir en los dones del Espíritu Santo, eso acontece. Es por eso que vamos a hacer un congreso dentro de poco. Amén, profético. ¿Por qué? Porque Dios, así me lo señaló, amén, ya está establecido en el reino de Dios. Amén. Eso va a ser el 30 de septiembre. ¿Cuándo es la gloria de Dios por eso? Gloria a Dios. Dale fuerte palmas a Cristo. Los profetas y los apóstoles quieren ver a Cristo formado en los creyentes. El deseo es de que Jesucristo sea forjado en ti. Amén. El deseo es que Jesucristo sea forjado en ti. Amén. El apóstol Pablo decía que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, el carácter de Jesucristo. Para eso Dios levanta apóstoles y profetas. Amén. Para trabajar en el carácter, para trabajar en tus emociones, para trabajar en tus sentimientos, para que tú seas perfecto en el Señor. Los profetas y los apóstoles detestan cuando nos gloriamos en los hombres. Ay, ay, ay. ¿Qué significa eso? No hay nada, amén. Tú puedes honrar a un hombre de Dios, pero no idolatrarlo. La gloria de Jesucristo. Amén. Amén. Escúcheme, yo puedo honrar. Es más, nosotros honramos. Aquí en Portadores de Gloria honramos a los siervos de Dios. Viene un siervo de Dios, lo honramos. ¿Verdad? Honramos a los siervos de Dios. Pero el problema es cuando tú comienzas a idolatrar. No, la gloria de Dios. Dios me guarde. Amén. Tú puedes apoyar a los líderes. Tú puedes ayudarlos. Amén, en nombre de Jesús. Pero cuidado con idolatrarlos. Cuidado con gloriarse, o sea, con agarrar y decir, ¿sabes qué? No, que mi apóstol tiene la mayor unción de todas las unciones. Mi apóstol es el hombre de las querubines, tiene 10 alas, 50 oros, y vuela, no. Y ve todo. Y tu apóstol no, y tu pastor no. No y no. Amén.
Todo lo que nosotros tenemos es de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es de Él nada más. Al Señor. Amén. Tan solamente para Él. Somos seres humanos, somos tan solamente lo que hacemos es tirarnos la corona, nuestros mantos a los pies de Jesucristo, porque de Él es todo. Pero hay gente realmente, perdónenme le diga, que en estos tiempos idolatran. Idolatran. Y eso está mal. Amén. Está mal idolatrar al hombre de Dios. ¡No! No puedes hacer eso. Amén. Pablo decía, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pablo no buscaba gloria de hombre. Amén. Pablo no buscaba gloria de hombre. Tú no tienes que ser un profeta élite ni un super profeta para escuchar al Señor y hablar con Él. Por favor, no te compares con otro. Amén. Cada uno tiene la forma en la cual Dios le habla. Amén. Cada uno tiene la forma en la cual Dios le habla y lo utiliza. Tú no tienes por qué compararte. Hay gente que dice, no, pero es que yo quiero eso, lo que tú tienes. Yo quiero, un momento, yo no lo busqué. Dios me lo dio. Y si tú quieres, ve a la fuente. Y si Dios te lo quiere dar, Dios, ¿qué le digo? No, pero, ¿y si Dios no te lo quiere dar, qué? Él sabe por qué. ¿Me están comprendiendo? Sí, Señor. O sea, si Dios no te da algo, Él es una persona, Él sabe por qué no te lo da. Sí, Señor. ¿Te vas a molestar con Dios a hacer tu berrinche? Bueno, ese es tu problema. Pero al Espíritu Santo no le vas a doblar el cuello y decir, ¿sabes qué? Dame el don de ciencia, dame el don de discernimiento, quiero ver ángeles, ¡Ey! Y si no quiere... Primeramente, ¿dónde lo va a encontrar? ¡No! El Espíritu Santo, ¿dónde está? ¿Amén? Claro. ¿Entiendes? Pero hay gente que piensa eso. Santo. Y no es así. Amén. No es así. No tienes que llegar a ser un apóstol y profeta para poder, amén, nosotros podemos hablar con Dios. Sigo. ¿Cómo trabaja el profeta y el evangelista? Qué tremendo, cuando hay un profeta y un evangelista en las calles, yo lo he visto, Dios comienza a revelar nombre, apellido, fecha, a mí Dios muchas veces me ha utilizado de esa manera. Me ha utilizado en los hospitales, y Dios me ha comenzado a revelar la vida de la gente, y la gente viniendo a Cristo, y la familia viniendo a Cristo. Cuando trabajo con un evangelista, comenzaba a ir, ¿sabes qué? Dios me dice que tú te llamas así, ya ha pasado esto, y tú ¿cómo sabes? Dios te muestra y el evangelista venía, recibía a Cristo, milagro, la gente venía a Jesús. Tremenda explosión. Es más, el avivamiento va a venir por profetas y evangelistas. Escúcheme, el avivamiento que Dios habló, lo van a traer ¿quiénes? Profetas y evangelistas. Y los pastores y los apóstoles y los maestros vamos a estar orando, cuidando, en nombre de Jesús, cuidando para cuando las multitudes vengan, a atraparlas, agarrarlas en el nombre de Jesús. Mientras los profetas y los evangelistas están afuera haciendo milagros, sanidades, liberación, y dando la gloria de Dios, los apóstoles, los pastores y los maestros estamos en la iglesia recibiendo, colmando y equipando a la gente y formando las nuevas iglesias para la gloria de Dios. ¿Amén? Todo trabaja. Claro que todo es así. Exacto. Entonces, A la guerra, ¿ves? exacto. Vamos a la guerra. El fuego de la oración, la adoración y el evangelismo nunca debe apagarse. Una iglesia apostólica siempre, al menos, siempre tiene que tener eventos evangelísticos. Salir a las calles a predicar la palabra. Tú no me digas que eres profeta si no has ganado un alma para Cristo. Tú no me digas que eres un intercesor si no le has hablado a nadie de Jesucristo. No, que ese no es mi ministerio. ¿Perdón? No, la palabra profética más segura es la palabra. Y el profeta está basado por la palabra. Nosotros tenemos que hablar la palabra. Pablo decía, y si no hay nadie quien les anuncie, ¿quién le va a hablar? Esa gente. Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra, tenemos que soltar la palabra, ir a las calles, predicar la palabra. ¿Amén? Tengo experiencia con el Espíritu Santo, por favor, que el Espíritu me ha guiado a gente específica, me ha guiado con nombre, apellido, y me ha guiado en el momento específico que reciba a Jesucristo. Yo trabajo con el Señor de esa manera. Amén. Trabajo de esa forma con el Señor y gano almas para Cristo de esa forma. Familias para Cristo. Entonces, este fuego debe arder de generación y generación. El profeta con el evangelista lo que van a traer es el fuego de Dios. Los dos traer avivamiento.
Profetas y maestros. ¿Cómo trabajan los profetas y maestros? Estos profetas, estos ministerios trabajan juntos para edificar la iglesia. Los profetas y maestros se complementan mutuamente. Los profetas necesitan que los maestros les ayuden con la instrucción. Por ejemplo, ahorita yo estoy fluyendo como un maestro, no como profeta, ¿verdad? Yo estoy ahorita como un maestro, ¿y qué estoy haciendo? Les estoy instruyendo en el espíritu. Exacto. Les estoy instruyendo en el espíritu, les estoy dando pautas por la palabra, para que ustedes puedan crecer en el Señor. Entonces, los profetas necesitan que los maestros les ayuden con la instrucción. Y los maestros necesitan que los profetas les ayuden con inspiración. ¿Por qué? Porque hay algo, amén, que se llama rema. Amén, escuchen. Hay algo que se llama rema, es decir, la palabra que sale directamente de los labios de Dios. ¿Y eso quién lo oye? El profeta. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Capacitarse con el profeta para oír lo que Dios le está hablando. ¿No lo dije hace un momento que David, qué hacía? ¿Con quién caminaba? Porque él quería oír ¿qué? Palabra, instrucción. ¿Me están comprendiendo? Cuando David quiso edificar el templo, Natán le dijo, ¿verdad? Haz todo lo que hay en tu corazón, que Dios está contigo, le dijo, ¿no? Y Dios le dijo, no, porque él derramó sangre, pero no lo va a derramar a él, no lo va a construir él, sino va a ser su hijo. Le dio instrucción. Le dijo, Dios no le dijo, no, yo no voy a... No, tú solamente reúne para que tu hijo levante. El deseo de tu corazón se cumplirá, pero tú no lo harás porque tú tienes sangre en tus manos, pero tu hijo sí lo va a levantar. Amén. Entonces, el profeta con el maestro necesitan, se complementan. Uno le va a dar instrucción y el otro le va a dar inspiración. ¿Qué te dijo el Señor hoy? ¿Cuál fue la palabra que Dios te dio para mi vida? ¿Verdad? El maestro acercándose. Necesito que me enseñes pautas para moverme en lo profético correctamente. Entonces el maestro va a estudiar la palabra y le va a compartir al profeta. Y el profeta le va a decir, ¿sabes qué? Dice el Señor que esto es lo que necesitas para tu vida. Claro, inspiración con instrucción. Los dos trabajando de la mano. Amén. Amén. Entonces, de esa manera se van a equilibrar. Y para terminar, los profetas y otros profetas también necesitan trabajar juntos. Un equipo, una compañía de profetas. Amén. Entonces, los profetas son personas disciplinadas que respetan el orden, porque el profeta detesta el desorden y la confusión. Los profetas saben cómo trabajar y ministrar con otros, especialmente con profetas. Amén. ¿Qué dice? En 1 Corintios 14, 29. Primera de Corintios 14, 29. Amén. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas son muy exigentes entre sí. Los profetas conocen a otros profetas, porque los profetas pueden discernir cuando algo anda mal en otro profeta. Claro. Oye, ¿sabes qué? Mira, por ahí como que lo que tú dijiste, como que no y como que sí, que ten cuidado que te está pasando, porque a mí Dios me mostró esta visión y tuve un sueño contigo y Dios me reveló que está pasando esto. Dime si es así o no, porque lo que tú tienes yo también lo tengo. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué va a pasar? Se van a edificar. ¿Es así? Amén. Claro, muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces yo he tenido dificultades, problemas, y el Señor a una persona le ha revelado la condición de mi corazón. Yo no se lo dije a nadie, y el Señor revelaba, y le mostraba cómo yo me encontraba. Y ahí era la respuesta de Dios. ¿Me están comprendiendo? Y también, muchas veces he ido a otros lugares, y de repente había un profeta, y el profeta pasó un problema, una dificultad, y Dios me revelaba. ¿Sabes qué, profeta? Venga. Dios me dice que se está pasando esto, y hoy pasó esto, y hoy día, en la tarde, le pasó esto, en la mañana, en la tarde, y lo que Dios me quiere revelar. Y la persona es edificada. Como también dice apóstol, ¿sabes qué? Dios me dice que tú has estado acá, y pensaste esto, y dijiste esto, y Dios te dice esto, y esto, y esto, y esto, y es edificado. Los profetas, con otros profetas, se identifican y crecen juntos. Amén. Y los espíritus de los profetas
están sujetos a los profetas. Amén. ¿Qué significa eso? Amén. Que hay un orden. Que hay un orden. Por ejemplo, digamos, Denise comienza a profetizar y al mismo tiempo Luis comienza a profetizar, es un desorden. Y otro tiene una visión, no, el decreto no es así. ¿Qué hace el decreto? Primeramente termina a través de él y luego fluye a toda esta persona. Mientras los demás están discerniendo, juzgando, si es que lo que se está diciendo es así. No, que estoy profetizando y otro está interpretando a la vez, y otro está viendo visión, y otro está imponiendo mano, y otro está liberando. No es así. ¿Me están escuchando? Sí. No es así. Si un profeta está profetizando, lo demás que tienen que hacer, los hermanos mayores, pues, o graben en esos tiempos, no graben, ¿no? Graben la profecía, juzguen la profecía, luego se levanta otro, y luego se levanta otro. Muy bien, ahí acabó. Una interpretación de lengua, muy bien, ¿quién interpretó? Apuntar, ese es el orden. Pero hay gente que no le gusta eso. Dime la palabra a mí. No, pero si es inspiracional, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Me están escuchando? Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Hay gente que de una u otra manera, no, dime la palabra, no, pero si yo no vi, sino que siente el fluir de Dios, no sé cómo decírtelo. Y más aún, si el pastor no entiende lo profético, te metiste en un problema. Es un dolor de cabeza. ¿Cómo decirle al pastor que tienes el fluir profético y que tienes que soltar la palabra? Porque lo que quiere el pastor es que tú sientes, no, pero si yo vi, yo puedo, pero si no vi, si no yo siento, porque dice la Biblia que la mano de Dios vino sobre Ezequiel y Dios le inspiró, porque el profeta habla por inspiración. Pero otra cosa es que oye o ve, puede detenerlo. Pero si no pasó eso y solamente fluye, ¿cómo yo puedo dar algo si no, ni yo mismo sé que lo que voy a dar? Consulta, cuando uno está ministrando el apóstol o pastor y tiene a cargo también varios pastores y hay una multitud, puede delegar a otros pastores, puede también que lo apoyen, digo, para que ministren, o solamente el pastor es el que puede ministrar. Mira, yo te digo una cosa. En este caso hay algo que se llama ¿cómo se llama? Compañía profética. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, yo conozco a gente que es profeta y solamente a ellos no permito que los ministre ustedes, a otra gente no. Porque conozco quiénes son. A otra gente no. Yo soy bien celoso en ese sentido. ¿Entiendes? Yo no permito que a alguien le ponga la mano. Digo, no, él es profeta de Dios porque Dios me lo ha mostrado, sé que él tiene palabra de Dios, permito. Pero a otra gente que no conozco no. Tiene que ser de la casa. Exacto. En vez de... O gente reconocida como profeta. Así es. ¿Por qué creen que yo permitía que la profeta Aurora ministrara? Porque ella era la profeta. Sí. ¿Verdad? No cualquiera.